Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a trabajar este junípero. Es un junípero muy chulo porque está enganchado en roca. Llegó al jardín hace poquito, hace un mes aproximadamente, un mes y medio. Y nada, os cuento un poquito la idea. Hemos tenido un problemilla porque, como veis que aquí es un color un poquito más apagado. Cuando vemos que tiene un color así más mate, siempre una de las primeras cosas que hago es revisar si tiene araña roja. Y efectivamente tenía araña roja. Aquí tenemos un pequeño problema, que es un árbol con muchísimo volumen y normalmente cuando aplicamos acaricida tenemos que llegar a la araña por contacto. Por lo tanto, en un árbol tan frondoso se dificulta bastante. Por lo tanto, tenemos que marcar un poquito otra estrategia, ¿no? Porque tendríamos varias soluciones. Una sería intentar meter el acariciar en un recipiente y tirarlo hacia abajo, que en este caso se dificulta porque es enorme. Si es pequeño, sí que tal vez sería más fácil. Si tenemos un junípero o un árbol con araña que no lleguemos bien por todo el follaje, introducirlo dentro del líquido. Y en este caso, la otra opción, porque ya he probado la opción de darle varias veces, pero aún así no termina de irse, pues no nos queda más remedio que trabajarlo, intentar abrir, marcar un poquito más dónde están los volúmenes necesarios para que realmente también al limpiar follaje podamos llegar mejor por todo, porque así como está ahora mismo se hace un poquito difícil. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es quitar todo lo que no necesite, ya nos cargamos muchísima araña y después cuando tengamos ya definido un poquito el árbol, volveremos a hacer otra aplicación. Normalmente cuando hago aplicaciones para araña roja, lo que hacemos es combinar realmente tres cosas. Un acaricida que esté enfocado más a huevos y otro, bueno, a huevos y larvas y otro a adultos, porque si solo cogemos una acaricida que abarque una de las dos cosas, en 2 o 3 días volvemos a tener ácaros y no rompemos el ciclo y es un no parar, o sea, nunca se acaban de morir todos. Por lo tanto, es importante combinar. Aparte, otra cosa que hago es intentar meter un mojante para que se mantenga más tiempo y podemos llegar a todos los ácaros de forma más efectiva. Por lo tanto, no os descuidéis con esto porque en muy poco tiempo, en cuestión de días, nos puede hacer un buen desastre, ¿vale? Así que primer paso para esta estrategia es limpiar todo el follaje innecesario y ver qué nos queda y cómo lo podemos atajar con acaricidas. Pero bueno, vamos allá. Vamos a empezar. Bueno, aquí tenemos realmente una de las partes más afectadas, ¿veis? Toda esta parte de aquí que está bastante afectada. Curiosamente es la parte de atrás y curiosamente teníamos una duda que es mantener este frente de aquí o mantener el otro. Creo que desde un inicio estaba un poquito más enfocado en este frente de aquí, porque la primera rama es bastante más gordita y más caída y más grande. Creo que igual lo dejaron abierto. Esta es más pequeña y tampoco tiene sentido que la dejemos como profundidad, porque podemos llegar desde arriba. Y realmente tampoco me gusta porque si vemos el inicio de la rama, esta sale un poquito más arriba que la que tenemos aquí como posible primera rama o de profundidad y por lo tanto se me cruzaría de una manera que estéticamente no me gusta mucho, la verdad. Por lo tanto, una de las cosas que podemos hacer ya, y además ya nos cargamos una gran parte de la zona más afectada, es liquidar esta parte de aquí. Sí que lo que podemos hacer es dejar la opción de hacer algún gin. Vamos a quitar todo.
Luego haremos ya un gin en esta zona de aquí. Y ahora lo que haré es ir también seleccionando con más tranquilidad más ramas innecesarias y todo el follaje. Haremos una limpieza general para poder hacer volúmenes y definir un poquito dónde están las ramas necesarias. Así que vamos allá.
Bueno, ya tenemos el resultado final. Ahora podéis ver cómo ha evolucionado algunos meses después. Estamos a finales de mayo y podemos ver que ha recuperado muchísimo estas zonas que estaban tan afectadas. Tenemos un proyecto por delante donde en esta zona de aquí iniciamos un poquito las líneas que queríamos crear y tendremos que ir aprovechando brotes que están saliendo con fuerza de atrás para poder generar los volúmenes necesarios, sobre todo en esta zona, que como podéis ver aquí tenemos como una descompensación realmente debido a que esto era muy potente, esto estaba muy tapado y por lo tanto no se había desarrollado correctamente, pero lo hemos vuelto a retomar, hemos reducido bastante lo que es la copa y hemos abierto para que se desarrolle toda esta primera rama que puede llegar a ser muy bonita acompañando la piedra y el diseño en general del árbol. Las venas han lignificado bien en este momento y la idea es cada año entre 1 y 2 veces ir abriendo un poquito más cada vez para que demos una sensación de más viejo, de que el tronco es con mucho más años y poquito a poco vaya también abrazando la piedra y le vayamos dando más carácter si cabe a esta composición. Una composición poco usual, muy bonita en junípero y que tenemos muchas ganas de ver la evolución. Vamos a seguir de cerca el tema del ácaro, que no siga evolucionando ningún ácaro en el árbol y lo vamos repasando de forma regular hasta que estemos 100% seguros de que no queda nada. Así que espero que os haya gustado, no olvidéis suscribiros y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.